Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, te alabamos en esta mañana, en esta noche, glorificamos tu santo nombre. Hoy nos damos la gloria a ti, te damos la honra a tu nombre santo, porque nos permites estar en tu casa este día, Señor. Gracias porque nos has concedido el privilegio de poder estar en tu presencia. Ahora te pedimos que tú nos sigas hablando y enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en el libro del profeta Isaías, como en otros libros que tienen ese carácter profético, encontramos muchos anuncios acerca del Mesías. ¿Sí? Muchas son las profecías que anuncian la venida del Mesías y dan una serie de luces o de conceptos acerca del Mesías, pues que poco a poco, en la medida en que, digamos, se estudia cada una de ellas, digamos, revelan las diferentes características que le dan identidad. Amén. Esto tenía, entre otras cosas, en la antigüedad para el pueblo de Israel, digamos, el propósito de revelar a Cristo, para que cuando el pueblo lo recibiera, cuando él efectivamente cumpliera la promesa de su primera venida como Mesías, como Salvador, se supiera identificar. Eso, digamos, tenía como entre tantas, el asunto del propósito de las profecías, ¿sí? Que todo lo que concerniente a él estuviera previamente anunciado, para que en el momento en que viniera pudiésemos nosotros, y en este caso el pueblo que estuvo en ese momento recibiendo la venida del Mesías, pudieran identificar. Y aunque, si usted se da la oportunidad de estudiar, el contenido profético acerca de Cristo es supremamente amplio, prácticamente el Antiguo Testamento está cargado de revelación profética acerca del Mesías. Hay ciertas, palabras y ciertas anuncios que dio el Señor a través de sus siervos, en este caso de Isaías, que precisamente revelaban de una forma muy puntual esas características. Es como decir, eran mucho más amplias y más explícitas. Estamos siendo claros. Y que en la medida en que se pudieran reconocer, identificar, eso sería, como les dije hace un momento, un factor muy determinante para establecer una buena relación con Él. ¿Sí? Uno puede establecer una buena relación con el Señor, y en este caso con Cristo, a partir de la revelación que se tenga de Él. Estoy siendo claro. Es como decir que si usted sabe quién es el Señor y conoce las diferentes características que en todo su esplendor, hasta en su personalidad, usted puede identificar en Él, eso va a favorecer mucho su relación con el Señor. Eso nosotros lo podemos entender aún en las relaciones entre seres humanos, aquí interpersonales. Entre más nosotros podamos conocer de una persona con la que nos relacionamos, más fácil y más profunda podrá ser la relación con esa persona, en el caso en que haya un interés en ese sentido. ¿Estoy siendo claro? Eso es como cuando uno va a casarse con alguien. Uno, antes de casarse, lo ideal, y para que la relación pueda prosperar de la mejor manera, lo ideal es conocerse previamente, por lo menos en un nivel que a uno le permita tener una noción medio cercana a lo que es la persona. ¿Estamos siendo claros? Porque ya en el desarrollo de la relación, si en ese sentido no hay claridad, la falta de conocimiento va a poner tropiezos. ¿Estoy siendo claro en eso? Entonces el Señor quiso darse a conocer previamente a su venida, ¿sí? Precisamente para eso, para favorecer nuestra relación con Él. ¿Estoy siendo claro? Amén. ¿Sí o no? Sí, para favorecer nuestra relación con Él. No solamente para reconocerlo, cosa en lo cual ya el pueblo de Israel tuvo dificultades muy grandes y las sigue teniendo hasta ahora, porque en esencia el pueblo de Israel, tiene como experiencia a nivel general el no haber reconocido a Cristo. Por eso hay gran parte de la población judía que, aunque practican su fe en Dios, por ejemplo en el judaísmo,
¿sí? No reconocieron al Mesías y hay gente que lo sigue esperando. Y lo tremendo es que nosotros ya estamos prestos a la segunda venida. Es terrible ese asunto, ¿sí? Y aunque, insisto, la revelación de él fue supremamente clara y fue tremendo, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le reconocieron. Y miren que en ese asunto, digamos, se movió muchísima controversia en Israel cuando vino Jesús. Decían: ¿será o no será? Eso no es. ¿Y por qué, entre otras cosas, no se tuvo esa claridad? Porque no se creyó al anuncio. El anuncio y la Biblia dice, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. Usted lo ha leído ese pasaje o lo ha escuchado. Porque no es fácil creer al anuncio, en el sentido de la disposición que se debe tener en fe, y sobre todo para la asimilación acertada de la revelación que Dios da. Por eso es que en este sentido nosotros, cuando somos expuestos a la revelación del Señor, cosa que se da en momentos como este, por ejemplo, cuando el Señor da su palabra, amén, lo ideal es que nosotros contemos con la disposición más amplia. ¿Estamos siendo claros? Y eso usted sabe que yo soy cansón insistiendo en ese asunto, ¿sí? Soy muy cansón diciéndoles: pongan atención, reciban, bueno, guarden lo que se les está enseñando. ¿Por qué? Porque eso significa, entre otras cosas, abrirse a la revelación que Dios quiere dar de su ser, amén, hacia ti, hacia cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo claros? Amén. Para favorecer nuestra relación con Él. Que cuando el Señor, digámoslo así, se haga manifiesto a tu vida, tú sepas que identificarlo. Amén. ¿Estoy siendo claro en eso o no? Sí, que no se den esas que se dan. Mire la revelación que Dios hizo en Cristo, o más bien en la persona de Jesucristo cuando Él vino. Fue muy tremendo, ¿sí? Cuando uno lee, digamos, las experiencias de Cristo aquí en la tierra, uno a veces hasta entra como en una controversia. Es ¿cómo pudieron no reconocerlo si Él fue tan evidente? Amén. Y no solamente eso, sino que en el contexto del pueblo de Israel, todo estaba previamente ¿qué? Todo estaba previamente dicho. ¿Estamos siendo claros? Entonces, estaba dado todo para que la gente lo reconozca, pero pasó que vino y no lo reconocieron, y por ende no lo recibieron, y por ende lo rechazaron, como hasta ahora se da. ¿Por qué? Porque cuando se anuncia, cuando se da la revelación, el pueblo es tardo para oír, tardo para recibir esa revelación, y eso no favorece nuestra relación con Él, no la favorece, ¿sí? Puede pasar Jesucristo en tu vida haciendo una manifestación muy tremenda, como ya lo ha hecho. Porque mire, la revelación de Cristo no solamente a Israel, eso es lo tremendo. La revelación de Cristo no solamente a Israel, sino a la humanidad, ha sido una revelación supremamente generosa, ¿sí o no? Amén. O sea, prácticamente, ¿quién no ha escuchado y quién no conoce el nombre de Cristo? ¿Sí? Es el nombre más conocido y popular en el mundo, no hay otro. ¿Sí? Y con una reseña histórica tremenda. O sea, no hay otro personaje en la historia humana que haya impactado tanto en la sociedad como lo ha hecho Cristo. ¿Estamos? De eso usted lo sabe que es así, eso no lo podemos negar. Hasta en el ambiente más ateo, Cristo impacta, que es el generador de esa controversia y de ese conflicto. ¿Estamos siendo claros o no? Amén. Hasta el punto que se puede decir, Cristo fue el que vino y partió la historia de la humanidad en dos. Hay muchas corrientes de tipo religioso, hay muchas corrientes de tipo ideológico, hay muchas corrientes de tipo inclusive espiritual, pero ninguna ha marcado la historia humana en todo el mundo como lo ha hecho Cristo. Uno puede decir, eso es una manifestación tan clara para que todo aquel, amén, lo pueda reconocer, para que todo el mundo lo pueda reconocer. Pero ¿por qué no? Porque cuando Él se revela, la gente no es sensible a esa revelación. ¿Estoy siendo claro? Amén. Por ejemplo, mañana vamos a nivel, en una digamos, muestra de población muy grande en el mundo. Mañana, ¿qué se celebra?
independientemente de que sea la fecha exacta o no. Pero mañana, ¿qué se celebra? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. Y le voy a decir una cosa: la mayor parte en el mundo de los que celebran el nacimiento de Cristo no tienen ni la más mínima noción acerca de él. ¿Estoy siendo claro o no en ese sentido? Sí, lo celebran, le dedican este tiempo y hasta hacen ciertas formas de conmemoración a ese asunto. Sí, o sea, el nombre es popular, como dice Armando, pero la falta de revelación hace que, aunque haya ese reconocimiento, la gente no pueda relacionarse acertadamente con el Señor. Y no llegan sino ahí. Y qué tremendo, porque alrededor de la celebración de la Navidad hay una serie de prácticas en el mundo, en nuestra cultura, en nuestra región y en todo lado, ¿sí?, que tienen una expresión de cualquier cosa menos de conmemorar acertadamente y efectivamente el nombre de Cristo y el nacimiento del Mesías. ¿O no es así? ¿Sí? Nosotros vemos que esto de la Navidad no era el tema que yo traía, pero aunque es en el nombre de Cristo, digámoslo así, o en conmemoración a Él, lo que se hace, lo que se desarrolla, nada tiene que ver con lo que se debe hacer para Él. En este caso, en forma muy enfática, es acertar en nuestra relación con el Señor. Amén. Aquí vemos un movimiento comercial en el que prácticamente todos caemos en algunos casos, si me entiende, un asunto de tipo de tradiciones que nada tienen que ver. ¿Por qué? Por la falta de revelación. Por eso es que hay que creer al anuncio, hay que buscar el anuncio, hay que buscar esa revelación de Cristo hacia nuestras vidas, porque si no la tenemos, amén, no vamos a poder relacionarnos con el Señor. Inclusive nuestra disposición, porque en muchos casos hay disposición de parte de la gente, porque el Señor está llamando, amén. Eso que usted a veces experimenta como una disposición o como una especie de llamado, ese es el llamado del Señor. La Biblia dice así en Apocalipsis, les dice: he aquí, yo estoy a la puerta ahí, yo le estoy llamando, y ese llamado se hace manifiesto. Eso es lo que, digámoslo así, lo experimenta la gente, como esa convocatoria de parte del Señor. En su momento, puede disponer a la gente a acercarse a Él, pero por la falta de revelación, por la falta de reconocimiento, la gente no puede llegar a relacionarse con el Señor como lo fue. Y le pasa lo mismo que le pasó a Israel. A los suyos vino con toda, digamos, forma de manifestaciones, señales y prodigios, como diciendo: aquí estoy, y ese soy, aquí soy yo, que tanto estaban esperando, que vinieron y no pudieron. ¿Por qué? Porque no se acepta, no se busca esa revelación. Ahora, aquí hay de lo que estoy hablando, escogí este pasaje porque este es de los pasajes, digámoslo así, que de una forma muy explícita anuncian o reflejan unas características fundamentales que nosotros debemos aprender a apreciar, a reconocer y a considerar en nuestra relación con Él. Y es precisamente lo que nos dice en el verso 6, cuando dice: un niño nos es nacido. Primero dice: un niño nos es nacido. Ahí ya comienza a reflejar aspectos de la revelación de Cristo, de cómo Él vendría, ¿sí o no? Amén. Y ahí dice: ¿cómo nos nacería? ¿Y cómo nació Cristo? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Como un niño. Parece que no hicieron pesebre ustedes nunca en la vida. ¿Sí? ¿Cómo nació? Como un niño. Sí, y mire, tremendo, cuando los judíos estaban esperando al Mesías, esto lo ignoraron, porque ellos esperaban que de pronto vengan las nubes. Muchos decían que iba a venir como un rey, ¿se acuerdan? Así, en su caballo. Por lo menos así lo esperaban en la primera. Cuando vino como un niño. Y fue el problema. Ahora, para entender por qué vino como un niño, hay que entender lo que vino a hacer, y ahí uno entiende el porqué de Él en esa forma de venir. ¿Por qué tenía que venir como un niño? Porque la Biblia dice que Él tenía que venir y hacerse ¿qué? Hombre, adoptar la condición natural, humana, caída del hombre. ¿Estamos de acuerdo?
Amén. Gran parte de la revelación que Dios va a dar a tu vida, ponme atención, va a estar muy relacionada con el propósito que Él tenga contigo. ¿Estamos siendo claros o no? Amén. Si tú no estás relacionado con el propósito del Señor, la revelación que Él pueda darte va a ser muy escasa. El pueblo nunca entendió que realmente Jesús, mire que cuando se dio esta profecía, era en el tiempo de un rey que se llamaba Acaz, que era un tiempo muy oscuro para Israel. Y entonces el pueblo esperaba que el rey o el Mesías que venía a salvarlos, venía precisamente a salvarlos de ese macabro gobierno, ¿sí? Para venir a ejercer un gobierno humano. Y Dios, desde que anunció el Mesías, el Salvador, no tenía ese propósito. Él venía a salvarnos a nosotros de la perdición del pecado. ¿Estamos siendo claros? O sea, estaban, como dicen por ahí, estableciendo su relación con el Señor. Por otro lado, pensando fuera del tiesto. Por eso es que es bien importante nosotros aprender a considerar los propósitos y las motivaciones y los intereses de Dios hacia nuestras vidas. Y aquí lo estoy hablando más en forma muy personal, aunque acá lo hablamos en forma muy general. Para que nosotros tengamos una revelación del Señor, es bien importante considerar bien el propósito a nivel personal, con cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo claros? Amén. Entonces dice, un niño nos es dado. Ellos no debían esperar entonces ¿a quién? A un rey, a un grande, a un poderoso. Ellos tenían que esperar ¿a quién? A un niño. A un niño. ¿Estamos? Por eso es que usted no se tiene que confundir. ¿Sí? A veces Dios se muestra en cositas pequeñas, en cosas sencillas, como un niño, pero usted por no tener claridad sobre eso, escúcheme bien, pierde esa oportunidad de reconocer al Señor en esas manifestaciones. Amén. Un día yo la estaba evangelizando a una persona y la llevé a una de las congregaciones que tuve la oportunidad de ministrar. Claro, era una congregación, si esta es sencilla, esa congregación que ministraba era peor, muchísimo más sencilla, muy poquita gente, era en un garaje de una casa, y la persona rechazó absolutamente, dijo, no, yo no pienso que esas iglesias de garaje sean iglesias de Cristo o iglesias de Dios, dijo él. Y yo le dije, tiene todo su derecho de pensar de esa forma, pero está lejano ¿a qué? A las revelaciones que Dios le puede dar. ¿Estoy siendo claro o no? Amén. Está lejano. Entiendo, y por eso, bueno, ahí rechazó. Lo mismo le pasó. Mire que cuando vino el Señor Jesucristo, vino este niño y hubo muy poquitas personas que entendieron que ese niño que nacía era el Salvador. Muy poquitos. ¿Estamos? Por ahí menciona de que el Señor les anunció a unos pastores, después a unos reyes de Oriente. Por ahí hubo uno que no recuerdo cómo se llamaba, que lo único que estaba esperando él era reconocer al Mesías en ese niño que iba a nacer. No recuerdo cómo se llamaba. Simón, creo que era. Bueno, no recuerdo el nombre. Pero que la única, digámoslo así, el único propósito que él había entendido que Dios tiene con su vida, que Dios tiene con su vida, era mostrarle el nacimiento o la venida del Mesías en el niño. Entonces dice la Biblia que se lo llevaron, lo vio al niño y entendió que ese era el Mesías. Y luego la Biblia no dice nada más, que él se murió. Amén. Pero pudo identificar, pudo reconocer y lógicamente pudo recibir lo que el Mesías le venía a dar. Cuando usted reconoce al Señor en sus revelaciones, usted puede recibir lo que Él le viene a dar. Amén. ¿Usted por qué está aquí y ha sido bendecido? Porque ha reconocido lo de Dios. ¿Estamos? Amén. Lo que otros no, lamentablemente. Pero hay que, entre más afinemos nosotros la revelación del Señor a nuestras vidas, sí, y más significa más sensibles, más expuestos a esa revelación, mucha más fe le pongamos a la revelación, mucha más atención le pongamos a la revelación, mucha más apertura vamos a tener del Señor. Entonces dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo ahí hace referencia al Hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, dice. Ahí habla acerca de la autoridad que él traía. Es tremendo, por ejemplo.
¿Cuántas personas no pueden adelantar una acertada relación con Dios porque no pueden reconocer en Él y en la figura del Señor a quién? A una instancia de autoridad, que en el caso acertado y profundo del asunto es llegar a entender y a reconocer que Cristo es fuente de toda autoridad. Él es la suprema autoridad en el cielo, en la tierra y en todo el universo. ¿Usted quiere relacionarse bien con el Señor? Eso tiene que estar clarito en su mente. ¿Estamos? Porque en el mundo no es así. Mañana nace el Mesías, pero encima del Mesías que el mundo celebra, le bailan. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es que al mundo esas figuras humanas que se han elaborado, que representan al Mesías, tienen tanta aceptación, porque en esas figuras, una de las cosas que uno no puede ver es que usted que ve un muñequito de esos en pañales que ponen, usted no ve nada, ve ternura. Qué lindo, dice. Sí, yo tengo una tía que en su sala tiene un muñequito vestido con un vestidito blanco, de los mismos muñecos que usan a Victoria para jugar, tiene ella ahí. ¿Sí me entiende? Y qué lindo, dice mi niñito Jesús. Y las expresiones reflejan que en ella no hay nada de reconocimiento de quién, de Jesús, sobre todo como fuente de autoridad. Y acá, ¿qué es lo que dice? Que el principado está sobre su hombro. O sea, en Él está toda la autoridad. El Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Estoy siendo claro? Cuando usted reconoce la autoridad del Señor, esa autoridad va prácticamente a parametrizar su relación con Él. ¿Estamos? Amén. Por eso es que hubo gente que lo entendió. ¿Se acuerdan del centurión romano? Él sí lo entendió y le dijo: yo sé que tú eres un hombre que puesto en autoridad, y prácticamente lo que tú digas se hace. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuántas veces usted desconoce la autoridad del Señor? Inclusive la desconoce considerándola necesaria para su favor. ¿Estamos o no estamos? La desconocemos siendo necesaria esa autoridad a nuestro favor. Sí, yo le puedo decir a usted: el Señor tiene autoridad para sanar su enfermedad. ¿Quién dice? No, yo me voy donde si me entiende, ahí está desconociendo la autoridad. Pero si usted tiene esa revelación clara en su vida, porque es algo interno, la revelación, escúcheme bien, la revelación viene en un sentido de información, porque es un anuncio, ¿estamos de acuerdo? Pero es un anuncio que tú debes creer y debe interiorizarse en su vida. Y tiene que volverse, ¿qué? Convicción, tiene que volverse certeza. ¿Estamos? Y por ahí habla de que tiene que volverse hasta una rema, que es lo que mueve tu ser a partir del momento en que entran esas convicciones. Entonces, tú crees que el Señor es fuente de toda autoridad en tu vida. ¿Qué va a pasar? Que en tu vida se hace lo que Él diga. Amén. Y entonces, si tú provocas que el Señor diga, como lo hizo el centurión romano, como él reconoció, él provocó una manifestación de autoridad a su favor. Dijo: yo sé que tú eres un hombre puesto bajo, sobre toda autoridad, puesto en autoridad. Yo sé que esto es así, y yo sé que lo que tú dices se hace. Ahora me haces el favor, en tu bondad y en tu misericordia, amén, vas a decir algo en favor mío y en favor de mi siervo. ¿Y mi siervo qué dijo? Sanará. ¿Cuántas veces al Señor usted le ha dicho que hable a tu favor, que dé órdenes a tu favor? Porque tú sabes y reconoces que Él tiene la autoridad para hacer cosas a tu favor. Amén. Yo esta mañana estaba pensando en unas situaciones que estaba ahí considerando, estaba haciendo unas cuestiones, y en medio de las pequeñas angustias que me estaban viniendo a la mente, yo recordé, dije: pero es que yo tengo un Dios que tiene toda la autoridad, toda potestad para revertir esta situación que tengo que resolver. Toda la autoridad la tienes tú, ¿sí? Y comencé a decirle: Señor, por favor, habla a mi favor, da la orden.
Declara que esta situación que tengo que resolver se resuelva ya no con mi autoridad, que es limitada, porque cuando hablamos de autoridad se tiene que entender, es poder, es capacidad, es potestad, que donde mi autoridad es tan limitada, la tuya, que es extraordinaria e ilimitada, se haga manifiesta. Y comienza a orar en ese sentido. Y ahora sé, y creo, le decía a mi hermano ahora, ya sé que el Señor no me va a dejar, porque cuando Él habla, cuando Él dice, las cosas suceden, porque Él es fuente de toda autoridad. El principado está sobre su hombro. Pero si usted no reconoce eso, si no lo interior, si no es revelación, no es pues no, como pasó a Israel. La Biblia dice un día que entró a su propia tierra, ¿se acuerdan? Amén. Y yo me imagino que Jesús, cuando entraba a su propia tierra, entraba con una disposición a favorecerlos de una forma hermosa, pero encontró que allá ni los hermanos de él, en primera instancia, yo no entiendo qué dureza de corazón, hasta de la misma María. Ahorita que dicen que el mismo, en el catolicismo la pintan a María como una intercesora efectiva. Yo digo, no es tan buena intercesora. María tuvo un buen papel en el momento en que aceptó ser la madre del Señor. De ahí para adelante la Biblia no nos da tan buenas referencias de ella. La Biblia, no yo, para que no la vaya a agarrar contra mí si usted es bien devoto de la Virgen. La Biblia dice que por ahí ni la madre ni los hermanos creían en Él. Amén. Amén. Ahora mire, la revelación, esto que nos permite entender, la revelación es algo que usted y yo debemos conservar a través de la forma en que cultivamos nuestra relación con Él. María tenía al principio muy buenas referencias de Cristo, tan buenas referencias, perdónenme la expresión que voy a usar, mejor no la uso, que ella lo dio a luz después de ser concebida por medio del Espíritu Santo. O sea, si había alguien que debía tenerla clara, era ella, que debió hablarles a los hermanos, verán, y yo no sé, pero parece que no, porque los hermanos de Jesús no lo reconocieron, y fue allá y se le burlaban los mismos hermanos, y fue a su tierra y allá la gente no lo reconoció, y él dijo, no hay profeta sin nombre sino en su propia tierra, y se retiró allí, y dice la Biblia, y entró allá y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente, que no lo reconocieron, porque no se les reveló, porque no entendieron la autoridad que pasaba sobre él. Y luego dice una serie de características que hablan de la identidad de él y que favorecen mucho nuestra relación, que hay que tenerla muy en cuenta. Luego dice, y se llamará su nombre, ¿qué? ¿Cómo será el nombre? Dígalo fuerte. Admirable. La palabra admirable hace referencia en los textos originales a algo maravilloso, algo esplendoroso, algo fuera de serie, algo no común. Todas esas formas de interpretación, digamos, se acercan y se consideran propicias para entender esa identidad de Cristo. La identidad hace referencia a lo que es Él en su ser, escúcheme bien, y en su qué hacer. A alguien se le da la identidad a partir de lo que es y a partir de qué más, de lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? Estas características de Cristo están en relación a eso, a lo que Él es y a lo que Él hace. Él es admirable, Él es maravilloso en lo que Él es y en lo que Él hace. Por eso, por lo que Él es, nosotros nos relacionamos a Él con admiración, con honra, con reconocimiento. Amén. Porque usted viene y le alaba, usted viene y porque le adora, usted porque viene y le canta, porque usted le admira, lo contempla, porque Él es admirable, porque Él es maravilloso, porque Él es esplendoroso. ¿Qué refleja el que no le alaba, el que no le adora, el que no le admira, el que no le honra? ¿Qué refleja? No lo reconoce, que no sabe como dicen por ahí, que no sabe delante de quién está. El Señor podrá decir, usted no sabe quién soy yo, porque si supiera usted me adorara.
Y el Señor le dijo, ¿no?, a unos judíos un día: si ustedes supieran quién está delante de ti, las cosas fueran muy diferentes. Estoy tratando de parafrasear. Amén. Ustedes no saben delante de quién están. Cuando usted venga a la presencia de Dios, hermano, procure reconocer y manifestar la admiración. Amén. Esto de que nosotros le honramos, esto de que le alabamos. Un día una persona se puso brava y se fue del culto y había dicho después: no, digo, es que mucho canto, mucha alabanza. No tienes ni idea por qué lo hacemos. Es que aquí cantamos y aquí nos alegramos y aquí honramos y aquí alabamos porque estamos delante de uno que es admirable. Amén. Él es alabable, Él es loable. No podemos relacionarnos de otra manera. La Biblia dice que cuando Él venga en su santa gloria, toda rodilla se lo doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No puede haber otra forma de relación con Cristo. ¿Estamos? Si usted tiene esa postura dura, donde no admira, donde no hace expresión de adoración, perdón, de admiración a Cristo, usted no sabe delante de quién está, porque el Señor es admirable. Toda esta forma de relación honrosa que desarrollamos con el Señor está en relación a eso. Entre más reconozcas lo admirable que es el Señor, más le honrarás, más le adorarás. Por eso la Biblia dice que cuando fueron los que allá llaman los 3 reyes magos, así no los identifica la Biblia los identifica como los sabios de Oriente. ¿Sí? ¿Ellos qué? Ellos se fueron ¿a qué? Se fueron a adorarle. Ellos dijeron: hemos venido ¿a qué? A adorarle. Cuando usted le adora, usted está reconociendo la admiración en la que Él está. Ellos no fueron allá por curiosidad: voy a ver con qué salen, cuál es el guagua ese, si me entiende, si salió bonito. No, ellos inmediatamente, y mire que llevaron unos presentes muy valiosos. ¿Cómo era? Yo no recuerdo. Incienso, mirra y oro. Unos presentes. Mire, nuestras ofrendas son un reflejo de la admiración que tenemos. Amén. Amén. Nuestras ofrendas hablan de la admiración de nuestra. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que la ofrenda de Abel habla más excelente que la ofrenda de Caín, porque hablas de la admiración. Cuando los reyes llevaron sus ofrendas, que es incienso, esos eran unas especias aromáticas muy costosas de la época, que no recuerdo yo bien, yo alguna ya lo estudié exactamente qué es lo que significaban. Creo que lo prediqué aquí alguna vez. Sí, pero lo que sí tenían muy claro es que eran especias muy costosas, y que después la mirra, que yo no sé qué es esa mirra, ¿sí? No me acuerdo. Y luego el oro hace referencia a algo con lo cual uno quiere expresar ¿qué? Admiración. Por eso es que cuando usted le honra al Señor, usted le honra con algo que refleje esa admiración. Amén. Por eso cuando Jesús vio la ofrenda de la viuda, se sorprendió y la puso como ejemplo y dijo: esta mujer ha dado más que todos, porque lo dio todo. Y aunque muchos echaban muchas ofrendas y echaban mucho en cantidad, el Señor dijo: estos echan de lo que les sobra, pero esta mujer de su pobreza lo ha dado todo. ¿Por qué? Porque ella estaba manifestando su admiración. Lo mismo que hizo María Magdalena. Le dijo el Señor a este publicano, perdón, a este fariseo que lo invitó, le dijo: desde que entré tú no has hecho nada honroso. Me invitaste a comer muy bonito, como para contradecirme y para ver si era o no era. Eso no fue lo que le dijo el Señor. Amén. Pero esta mujer, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies y de enjugar mis pies, de lavar mis pies con sus lágrimas y de ungirme con ese aceite y con ese perfume de tanto costo. Qué diferencia, ¿no?, que hay entre el que lo admira y el que no lo admira. Qué diferencia que hay entre aquel para quien Jesús es ¿qué? ¿Es qué? Dígalo usted. ¿Es qué? Admirable. ¿Y para qué? Para quien Jesús no lo es. Me pregunto: ¿qué tan admirable es Jesús en tu vida?
admirable que solamente te acuerdas en Navidad y la forma en la que lo celebras es ir a comprar regalitos y ni acordarte ni siquiera de darle gracias que Él está en tu vida, que Él ha venido a salvarte, que Él ha venido a rescatarte y, como lo hablábamos en la semana pasada, si no estoy mal, ha venido a librarte a ti del fuego eterno. Eso es tener una conciencia clara. Luego, para ir avanzando, luego dice admirable, ¿qué más? Consejero. Otra de las formas en las que usted tiene que reconocer al Señor y establecer su relación con Él. Jesús es nuestro consejero, nuestro maestro. Por eso la Biblia dice que los discípulos, cuando se relacionaban con Él, ¿qué le decían? Maestro. Rabí o Raboní le decían, que significa maestro, quien nos aconseja, quien nos provee de sabiduría, quien proporciona para nosotros consuelo y enseñanza, quien nos da la comprensión que nosotros necesitamos. Escuchar al consejero es una forma de reconocerlo a Él. Recibir su enseñanza, valorar su enseñanza, es una forma de decir: yo sí reconozco quién eres en mi vida. Pero cuando usted desecha, ni siquiera le para bolas, perdóneme esa forma tan grosera de expresarlo, para ti Dios no es consejero, para ti Dios no tiene nada que enseñarte. ¿Estamos? Amén. Pero Dios es nuestro consejero. La Biblia dice que de Él provee la sabiduría. ¿Estamos? Luego dice Dios fuerte. Hay que reconocer el poder, que Él es Dios. Amén. Que muchos piensan que Jesús es, por eso usted ha escuchado expresiones como que chucho, ¿sí? Y así, oiga, ¿usted qué piensa? ¿Que se está relacionando con su abuela o qué? Se está hablando con Dios fuerte, con el Dios hecho hombre, pero Dios. Amén. Amén. Sí, reconocer la potestad, reconocer la grandeza. Cuando usted entiende que Jesús es Dios, el temor de Dios está delante de su corazón. Amén. Por eso Jesús, cuando Pedro lo vio y él miró la manifestación del poder al calmar la tempestad en el mar, le dijo: apártate de mí. Primero dijo: no, ¿quién es este hombre? Amén. Que aún el cielo, que aún el viento y la tempestad le obedece. ¿Quién es este hombre? Este no es igual a mí. Este no es lo mismo que yo. Este no es la misma cosa. Lo veo ahí con sus huesos y con carne y con ojos y con lo que usted lo ve en la debilidad propia, pero no es igual a mí. ¿Él es qué? ¿Él es qué, hermanos? Por favor, despierten. Él es Dios. Él es Dios fuerte. Amén. Por eso le dijo: apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Y inmediatamente estableció ese parámetro rector. Puedo estar contigo así como tan chabacanamente, para que lo entendamos de esa forma. Tú eres Dios. Tengo que respetarte, tengo que reconocerte, tengo que a ti honrarte como Él lo eres. Amén. Por eso es que la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Es como decir, es el principio de la revelación de Dios para tu vida. Aquel que tiene una acertada revelación de Dios, amén, le teme como Él. Más bien dicho, le teme a Él como se le debe temer. Y luego, para finalizar, dice: Padre eterno. Y aunque aquí no hace referencia específicamente a la primera persona de la Trinidad, hace referencia a que Jesús, en su comportamiento, en su conducta, en su relación, en la forma en la que se desarrolla su relación con nosotros, Él hace manifiesta la conducta, la actitud paterna de Dios hacia nosotros. Amén. En Jesús usted va a encontrar ese Padre protector, ese Padre amoroso. Cuando dice Padre eterno, eso significa ese Padre que nunca a usted le va a faltar, porque Él es eterno. Nuestros padres, mi papá está ahí sentado, yo tengo a mi hija, pero una de las cosas que yo sé es que Él un día va a faltar. De hecho, somos tan limitados nosotros que no es necesario que nos muramos para ya estarles faltando a nuestros hijos, ¿o no es así? Amén.
La mayor parte de padres terrenales le faltamos a nuestros hijos. ¿Estamos o no? Yo el otro día le decía a mi hija eso, y me decía mi hija: papá, nunca me vayas a dejar. Y yo le digo: mi hija, no te puedo prometer eso. Y te voy a decir la verdad, en cualquier momento te puedo faltar. Esa es la verdad. ¿Estamos o no estamos? Y mi hija se puso a llorar. Y le dije: no llores, hija, esa es la realidad. En cualquier momento, más bien aprovechale, le dije, sin mentir. Aprovecha este momento. Y aunque parezca chiste, esto no es chiste, esto es una verdad. Pero tenemos un Padre que nunca nos va a faltar. Jesús es nuestro Padre eterno. Él siempre estará ahí. Por eso la Biblia dice: aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. Usted nunca va a estar solo cuando reconoce a Jesús, cuando tiene a Jesús en su vida. Usted dice: es que yo soy solo en la vida. No, eso es porque no lo has reconocido, que es diferente. Porque si lo reconocieras, sabes que te puede dejar padre y madre, y de ahí en adelante a uno lo puede dejar cualquiera, ¿sí o no? Amén. Pero si sabes que Él nunca te dejará, tú vas a afianzar tu relación con Él. Nunca te va a dejar, nunca te va. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿cierto? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré, nunca los desampararé. Ese es nuestro Padre eterno. Usted no es huérfano, usted tiene un papá que nunca lo va a dejar. ¿Estamos? Ese es nuestro Padre. Esa revelación hay que buscarla del Señor. Hay que tenerla clara, y eso afianza nuestra relación con Él. Nos permite establecer claramente y mucho más profundamente nuestra relación con el Señor. Él es que el Padre es ¿qué hace un papá? Cuando uno sabe que tiene un papá, y sobre todo, digamos, como que se referencia en esa forma de relación, padre e hijo. ¿Qué hace un papá? Cuida. ¿Qué más hace un papá? Protege. ¿Qué más? Provee. ¿Y eso qué significa, hermano? ¿Qué le estoy diciendo? Que usted tiene quien lo cuide. Ustedes son flojos en recibir las palabras de fe, hermanos, de verdad. Deberían ser mucho más apercibidos. Usted tiene a alguien que lo protege. Usted tiene a alguien que lo provee. Por eso, si usted tiene a Jesús, a usted nunca le va a hacer falta nada, porque usted tiene papá que responda por usted. Amén. Ese es el Padre eterno. Entonces recuerde, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y al final ¿qué dice? Príncipe de paz. Que así se me va esa. ¿La echamos o no la echamos? Bueno, de una vez. Príncipe de paz significa que Él es el que va a gobernar tu vida. Es el príncipe. Amén. ¿Y qué tipo de príncipe es? ¿O qué tipo de gobernante es? Aquel que trae paz. El Señor dijo una palabra hermosa a sus discípulos cuando Él iba a partir: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. He aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor te está diciendo con eso: a ti, si tú estás con Él, nunca te va a hacer falta la verdadera paz. Una paz que es tan tremenda y tan poderosa que no depende de las circunstancias. Por eso dice que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él te trae esa paz que tú muchas veces buscas. De hecho, que la gente busca. ¿Cuál es el anuncio político más efectivo? El que trajo, perdónenme, voy a echarle una pachotadita. El que profesionó, el otro no me acuerdo cómo era el anterior que decía, pero este dijo paz total. Estamos en un caos total, y no lo juzgo, porque el único que puede dar paz verdaderamente al corazón del hombre se llama Jesucristo. No, está bien, Él está haciendo lo que pasa, que Él no sabe.
Si usted dice, yo me voy a casar contigo porque tú me traes paz, ay, hermano. ¿Usted piensa que la pastora me trae paz? ¿O piensa que yo le doy paz a ella? No, hermano. El único que nos da paz se llama Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Si usted está con Él, la turbación se va, la angustia se va, el dolor se va, el temor se va. Uno habita en paz, aún en medio de como dice la Biblia, aún andando en el medio del valle de la sombra y de la muerte, uno está en paz, porque Él está en nuestro corazón. Y cuando Jesús verdaderamente está en nuestro corazón, hermano, lo demás pasa. Jesús es el que nos trae la paz que nosotros necesitamos. Entonces, ojalá pueda reconocer a Jesús en su vida. De eso se trata. Amén. Mañana dice, Jesús nació en nuestro corazón. Ojalá, bueno, esto que nazca está bien, porque nacer ya nació. Amén. Hace más de 2000 años. ¿Estamos? Escuchaba hoy, estaba mirando un video de una novena que dicen, hoy nace Jesús en nuestros corazones. Y yo le pedí, apenas hoy. Sí, Jesús nació hace más de 2000 años. Lo que pasa es que no las has reconocido. Si hoy abres tu corazón, si hoy verdaderamente buscas esa revelación, que escúchame bien, te vas a dar cuenta que Jesús ya nació y que Jesús está llamándote y que quiere traerte todo lo que Él ha puesto para ti. Porque la Biblia dice que juntamente con Él, Jesús trajo con Él todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar.